Hoy vamos a compartir una palabra sobre un pasaje que lo compartí en alguna oportunidad de la iglesia, creo que el año pasado, porque pasa tan rápido los tiempos y nos habla de que los israelitas cruzan el mar de los juncos. En esta Biblia la otra vez dice el mar rojo. Y abrimos la Biblia en el libro de Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento. Y vamos a meditar algo muy importante. En el capítulo 14, y vamos a leer en el verso 1, dice: después Dios le dijo a Moisés: diles a los israelitas que regresen y acampen frente a Piairot, es decir, entre el mar y Migol, que está exactamente frente a Baal-Zephón. Así el rey de Egipto pensará que cuando ustedes llegaron al desierto no supieron qué hacer. ¿Cuántas veces nos pasa que en alguna situación de desierto en nuestra vida sabemos qué hacer? Pero que vuelve cuando vamos a Dios. Dios sabe darnos salida siempre. Y decidieron volver. Yo haré que el rey se ponga terco, o sea, el rey de Egipto, se ponga terco y vaya a perseguirlos. Pero cuando lo haga, destruiré su ejército y le mostraré mi gran poder. Así sabrán los egipcios que yo soy Dios. Los israelitas hicieron lo que Dios les mandó hacer. Y cuando el rey de Egipto supo que los israelitas se estaban escapando, para Egipto se estaban escapando, él y sus asistentes se arrepintieron de haberlo dejado ir. Escuchó lo que es dejarlo ir. Y dijeron: pero qué locura hemos hecho. ¿Cómo pudimos dejar que los israelitas se fueran? Y ahora, ¿quién va a trabajar para nosotros? Dios hizo que el rey se pusiera terco, el rey de Egipto, y saliera con su ejército a perseguir a los israelitas. Enseguida ordenó que le prepararan sus carros de guerra y junto con sus oficiales salió tras ellos. Se llevó 600 de los mejores carros de guerra, todos los demás carros que había en Egipto. Los israelitas, por su parte, habían salido de Egipto cantando victoria, o sea, cantando y alabando a Dios. Sin armas, sin espada, sin nada para luchar. Pero con Dios, eso es lo importante. Con Dios en su vida. Poco después los egipcios alcanzaron a los israelitas. Y en el lugar donde Dios les había ordenado acampar, ahí estaban ellos, donde obedecer a Dios es primordial, es muy importante. Dios siempre, cuando habla, Dios cumple. Dios no se equivoca. Cuando los israelitas vieron a lo lejos que al rey y su ejército venían persiguiéndolos, tuvieron mucho miedo. Ya conmigo, tuvieron miedo. Dice, y gritaron pidiéndole ayuda a Dios. Algo muy importante, ¿que pidieron ayuda a quién? A Dios. Pero también hicieron algo, y a Moisés le reclamaron a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había en Egipto lugar para enterrarnos? ¿No te dijimos que no nos molestara y que nos dejara trabajar para los egipcios? Hubiera sido mejor seguir allá como esclavos que venir a morir en el desierto. Moisés les respondió: mira qué cosa tremenda. Tranquilos, no tengan miedo. La palabra tranquilo yo la interpreto como confiados. Allí creyendo, seguro, tranquilo, no tengan miedo. Ustedes no se preocupen que van a ver cómo nuestros
vuestro Dios lo va a salvar. A esos egipcios que hoy ven, no volverán a verlo nunca más, porque Dios peleará por ustedes. Diga conmigo, Dios peleará por mí. Dios peleará por mi familia. Pero Dios le dijo a Moisés, mira un poquito, Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué pides ayuda? Mejor ordena a los israelitas, a mi pueblo, seguir adelante. Toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por el medio caminando sobre tierra seca. Como yo haré que los egipcios se pongan tercos, ellos van a ir tras ustedes, pero entonces yo los destruiré. Y cuando haya derrotado al rey y a todo su ejército y carros, los egipcios sabrán que yo soy el Dios de Israel. Voy a demostrarlo mi gran poder. Entonces los israelitas avanzaron en dirección al mar. Mientras tanto, el ángel de Dios que viajaba al frente de ellos fue y se colocó atrás de ellos. Había ángel de Dios ahí con ellos, quedando entre ellos y los egipcios, o sea, protegiendo el pueblo. Lo mismo hizo la nube en forma de columna, la cual siguió alumbrando el camino a los israelitas en la noche. Pero dejó en la oscuridad al ejército egipcio. Estaban ahí sin saber qué hacer. En toda esa noche los egipcios nunca pudieron alcanzar a los israelitas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Meditando en esta palabra, haciendo un resumen de todo esto, porque se puede seguir leyendo, porque termina en el versículo 31, donde Israel pasó al otro lado del Mar Rojo, del Mar de los Juncos, y el ejército enemigo, el ejército egipcio, que los estaba siguiendo, que los estaba allá acechando, entraron detrás de ellos, y cuando Israel pasó al último hombre, Moisés nuevamente tocó allí con su vara, y el agua volvió a su lugar. Dios abrió un camino en las aguas para que pueda pasar al otro lado. Abrió un camino en las aguas, en el mar. Un mar usted sabe que no es como el Uruguay, ¿no? Que algunos lo pasan a nado, o como el río de la Plata. El mar es que no se ve del otro lado, ¿no? Se ve que era bastante ancho. Y Dios abrió un camino para Israel pasar. Israel estuvo esclavizado en Egipto por alrededor de 400 años. Israel vivió esclavizado. Si nosotros relatamos toda la historia de cómo Israel llegó a Egipto, vamos a ver acontecimientos, vamos a ver que uno llamado José fue vendido por sus hermanos, después fue gobernador de Egipto y fue Israel a vivir allí porque había providencia, porque había hambre en la tierra. Pero después que murió José y vino otro rey en Egipto, ellos no aceptaron el pueblo de Israel y comenzaron a utilizar a ellos a trabajar como esclavos. Egipto en la actualidad representa el mundo, representa a la gente sin Dios, la gente que no tiene a Cristo. Vive una vida, la va viviendo día a día, pero vive una vida esclavizada muchas veces por tantas cosas que el mundo está ofreciendo. Llegó tanta la opresión al pueblo de Israel que ellos empezaron a clamar a Dios. Ya no soportaban más los azotes, los golpes, lo trataban mal, le hacían trabajar más de lo normal, le daban de comer raciones pequeñas, sufrían mucho y tal vez cuántos de ellos murieron en esta situación. Pero comenzaron a clamar, y cuando el pueblo que cree en Dios comienza a clamar, Dios está siempre para escuchar. Dios dice la palabra que Dios tiene su oído atento a la oración del justo, de aquel que se vuelve su corazón a Él, y tiene su mano extendida para bendecir, para ayudar y para sacarlo de la situación que está pasando, del problema, de la dificultad. Israel comenzó a clamar y Dios oyó el clamor de su pueblo. Como Dios también oirá el clamor de la iglesia en estos tiempos. Y Dios está presto, siempre dispuesto a dar aquella intervención divina, sea en lo que sea. Sea en la familia, sea en el matrimonio, sea en el hogar,
sea un desierto que esté pasando, sea un problema de salud, ahí está Dios para hacer y dar aquella intervención divina. Y cuando Dios actúa con la intervención divina ocurren cosas maravillosas. Y Dios envió un libertador y le mandó a Moisés a libertar al pueblo de la esclavitud. Como hoy, haciendo una reverencia a hacernos libres, también dio a Jesús para hacernos libres de la culpa del pecado y tener parte con el Señor del cielo. Pero Dios envió a Moisés, ahí junto con Aarón, ¿no? Que Dios le dijo para estar con él, ¿no? Y al principio Faraón no quería dejar el pueblo ir. Ocurrieron señales. Hubo señales que pasó del agua a transformarse en sangre. Hubo señales de que morían los jóvenes egipcios, los primogénitos. Hubo señales, pero de los israelitas nadie tocaba. Hubo señales de plagas, hubo señales de allí que ocurrió. Y Faraón decía, los voy a dejar ir, pero pida a Dios que corte con esto. Y cuando todo se cortaba y estaba por dejar ir, volvía de vuelta a lo mismo. Y volviendo a la vida de hoy, muchas veces queremos salir de un lugar que representa a Faraón, un lugar que representa al mundo, y cuando estamos saliendo y parece que nos está alargando, nos quiere traer de vuelta a la situación. Pero si Dios te ha dicho que tú tienes que salir de este lugar, tú tienes que salir. Amén. Aunque tú dices, no doy más, estoy frente a un mar, estoy frente a un muro, estoy frente a un desierto, siga adelante. Si Dios te trazó el camino, siga adelante, porque Él va a abrir camino para ti. Él va a abrir camino para ti. Aleluya, gloria al Señor. Y ya lo último, ya los liberó, los dio, pero salieron, aunque Faraón tuvo que recompensar a Israel, tuvo que recompensar, tuvo que dar obsequios, cuantas cosas para ellos, por los años que ellos trabajaron, que los tenía esclavizados, pero salieron totalmente, podemos decir, tal vez bendecidos de una parte, con algunas provisiones, o tal vez con algunos obsequios que recibieron por los años que ellos trabajaron para Egipto, pero salieron sin tener la preparación de una guerra. Salieron allí sin armas, sin carros de guerra, sin caballos de guerra. Y cuando estaban yendo, Dios los direccionó. Diga conmigo, Dios los direccionó. Porque acá dice que Dios dijo, vayan y acampen en tal lugar. Vayan a acampen en ese lugar, no salgan de allí. Porque el terco de Egipto va a venir a perseguirlo porque está rabioso, está furioso y lo va a querer destruir ustedes. Pero yo dejar que él venga porque yo le voy a destruir a ellos, porque el que se levanta contra uno que cree en Dios, se la verá con Dios. Aleluya. Entonces ellos cumplieron y obedecieron la voz del Señor. Diga conmigo, yo quiero obedecer lo que me dice Dios. Por eso cada vez que alguien te dice o te habla, vea a esta palabra para ver si es la verdad. ¿No? Si aquí hay algo que respalda lo que se está hablando, es verdad, porque Dios es verdad. Y a través de la palabra dice que hay una fe natural que viene la persona. La persona cuando viene a este mundo tiene fe. Si usted le pregunta a las personas que tal vez no se congregan y tú tienes fe, yo tengo fe. Pero una fe natural que tiene dentro de él mismo, de ella misma. Pero cuando nosotros oímos la palabra, dice que la fe viene por el oír. Y el oír de la palabra de Dios, imagínense, viene aquella fe de Dios en nuestra vida, más la fe que tenemos, la fe que portamos naturalmente, se arma una potencia tremenda. Y esa fe nos hace creer que vamos a salir adelante. Que vamos a triunfar en la vida. Que vamos a salir adelante. Y lo más importante de todo es poder conocer a Jesús. Y no solamente conocerlo, sino entender y conocerlo cada día más, el plan perfecto que tiene Dios a través de Cristo para que nosotros podamos ser salvos, que podamos heredar la vida eterna, la vida que comenzará después de nuestro pasar por esta vida. Algunos dicen, no morimos y termina todo. No es mentira. Después de la muerte comienza la vida que nunca termina. Por eso Jesús vino a dar su vida a la cruz para que a través del sacrificio que él ha hecho tengamos vida eterna. Gloria a Dios. Él no vino a morir
para que lo recordemos todos los Viernes Santos. Él no vino a morir para que recordemos todos los 25 de diciembre. Jesús todos los días lo tenemos que recordar. Todos los días Él tiene que estar presente. Todos los días tiene que nacer en nuestra vida. Todos los días sabemos que Él ha muerto un día para que yo tenga vida, vida eterna. Tengo vida humanamente. Vida que me ha dado Dios. El soplo de vida que un día Dios va a requerir. Pero dentro mío, por eso me toca de mucha oportunidad de hacer sepelio de personas. Y yo le decía, yo no le voy a hablar al que está en el ataúd. Yo voy a hablar a ustedes que me están escuchando, porque el que está en el ataúd no me escucha más. ¿Dónde está el que lo hacía moverse? ¿Dónde está el que le hacía hablar? ¿Dónde está el que le hacía? Si agarramos a una persona que está ahí en el ataúd y la pellizcamos, va a decir, ay, ya no siente. ¿Y qué era lo que estaba dentro de él que le hacía sentir, que le hacía hablar, que le hacía que es el alma de la persona? Es el espíritu de vida que está dentro de la persona y ya no está. Entonces no puede, se va al polvo, como dice la palabra, que volverá al polvo. Pero el alma irá con el Señor. Descansarán el descanso eterno. Pero volviendo a la palabra, Israel estaba acampado y de pronto ellos levantaron la mirada y vieron que venía el ejército de Faraón. Venían para perseguirlo, para masacrarlo, para presionarlo de vuelta y llevarlo de vuelta a la esclavitud. Entonces dice que ellos miraron y vieron el ejército que venía y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a clamar a Dios. Y clamaron a Dios. Dios, tú nos sacaste de allá, ¿para qué? ¿Para qué nos sacaste? Dios nos sacó con un propósito. Amén. Y si Dios te saca de algún lugar donde tú estabas y te sacó de ahí, Él te sacó con un propósito. Con un propósito de salvación, con un propósito de una vida de esperanza. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios. Pero entonces ellos reclamaron a Moisés, Moisés, ¿por qué nos sacaste tú? Primero dije que clamaron a Dios, después fueron a cuestionar a Moisés, pero Moisés fue sabio. Moisés dijo, tranquilos, acá estamos, Dios nos trajo acá y de acá Dios nos va a sacar. Amén. Dios nos mandó acá estamos acampados y de acá Dios nos va a mover y van a ver la gran victoria que Dios nos va a dar. Los egipcios que ustedes están viendo nunca más lo van a ver. Y entonces Moisés comenzó a clamar a Dios y le dijo, no clames a mí, dile a mi pueblo que marche. Amén. Dile a mi pueblo que camine. Por eso a veces, amados hermanos, tengo que dejar de clamar en un sentido, porque vivimos clamando todos los días por algo y ya Dios dice, basta. Créelo. Créelo. Actúa tu fe. Levántate. Seguí adelante. No te quedes ahí. No te dando vuelta. Levántate, seguí. Porque yo voy a darte la victoria. Se va a abrir el camino. Diga conmigo, se va a abrir el camino. Y cuando Moisés dijo, tranquilos, hay una palabra que Dios me alcanzó mucho hace un tiempo, después como que hay un tiempo que Dios nos utiliza para algunas cosas. Todas las personas que me contaban un problema, y contaban un problema, y sin darme cuenta, o sea, me salía la palabra y decía, va a estar todo bien. Como diciendo, tranquilo, va a estar todo bien. Y algunas también me reclamaban porque escuchaban que yo decía, va a estar todo bien. Y decía, pastor, ¿cuándo vas a decir que va a estar todo bien? Cuando el Señor me lo diga. Cuando el Señor me diga que va a estar todo bien, te lo voy a decir. Por ahí falta un poquito más y te lo voy a decir. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, va a estar todo bien. Dígale que está a tu lado, a tu mamá o a tu hermano, o lo que sea, va a estar todo bien. Va a estar todo bien cuando dicen amén. Y a su nombre. Y entonces Dios le dijo a Moisés, no clames, basta. Ya hubo un clamor, ya hubo acontecimiento, ya el cielo está tomado de adoración y de alabanza. Porque dice la palabra aquí que ellos salieron con cántico de victoria. Ellos salieron cantando de Egipto, adorando a Dios, y el cielo estaba adornado, estaba perfumado con canciones, con adoración, con alabanza y con oración. Y ya era el tiempo de actuar, era el tiempo de caminar cuando dicen amén. Y digo, y a mi pueblo que marche, pero ¿a dónde vamos, Señor? Hacia el agua. Pero, ¿y el barco? ¿Y la lancha? Dios le dijo, ve hacia el mar. Imagínense, nos paramos frente al Uruguay y estamos
corriendo peligro de vida y tenemos que pasar al otro lado y no sabemos nadar, ¿qué hacemos? Yo digo que en situaciones límite Dios puede decir caminar sobre las aguas. Amén. O a no ser pasear, meter al lado ahí, dale entre la puerta, pasa nada. Hacer una lancha. O envía una lancha que te va a cargar arriba y te va a pasar al otro lado. Sí. Pero Israel no tenía ni lancha, ni balsa, ni nada, ni crucero, ni tenía ni barcas, ni nada. Los cruceros existían. No tenía ni gente con armas para pelear. Y tenían que avanzar hacia... Pero Dios le había dicho, le voy a dar una gran salvación a Israel. Le voy a dar una gran salvación. Y cuando ellos caminaron hacia el agua, llegaron a la orilla del mar, imagino yo que era una playa linda, hermosa. ¿No? Dios le dijo a Moisés, ahora toma tu vara, la vara que utilizaba, y golpea el agua, golpea. Y él puso la vara y el agua comenzó a abrir, comenzó a retirarse para un lado, para el otro, y quedó un camino en el medio del mar. Quedó un camino en el medio del mar que ellos entraron, imagínense, imagino el pueblo feliz, alegre. Dios puso un ángel a su resguardo, ángeles del cielo. Dios dio una nube que los clareaba y los oscurecía para el lado del enemigo. Ellos no veían nada y así para alcanzarlo no lo alcanzaba. Cuando tú estás en Dios, ningún mal te va a alcanzar. Porque Dios es el que te protege tu vida cuando dice amén. Y entraron en el agua y pasaron del otro lado del Mar Rojo. Y cuando llegaron, pasaron el último hombre, o la última mujer, o el último anciano, o el último niño. Dios le dijo a Moisés, ahora golpea de vuelta allí con tu vara y el mar va a volver a su lugar. ¿Y quién estaba en aquel camino viniendo contra ellos? Faraón con su ejército. ¿Y sabe qué? Los científicos quisieron desmentir esta realidad y sabe que encontraron debajo del Mar Rojo en algún lugar carruajes del tiempo de Faraón, de sus armas. Dios no deja su palabra como mentira. Dios dice, es la verdad lo que pasó, yo liberté a mi pueblo. Amén. Y ellos quieren desmentir, pero Dios preparó los científicos que encontraron carruajes antiguos metidos en el profundo del mar del tiempo de Faraón. Y ahí fue donde Israel tuvo la gran victoria. Amén. Y cuando se dieron en cuenta, el agua los vino y los tomó. Y todos perecieron con una ira tremenda, con una furia, el jefe de Faraón, odiando a Israel. Faraón representa al mundo en la actualidad. Hoy el mundo está siendo bombardeado de todas formas en la tecnología, bombardeado en tantas cosas, ofreciendo. Nos decía esos días a unos hermanos que hablaba con mi hijo Fabián, y hablaba con algunos, le decía, si agarramos altoparlante y recorremos Colón anunciando un evento evangelístico para que la gente venga a escuchar la palabra de Dios en el Parque Quirós, ¿no? Seguramente vamos a poder contar con los dedos las personas que van a estar. Cuando vamos a hablar de Dios, de la salvación, de la vida eterna, Dios es vida. Amén. Vamos a poder contar con los dedos y por ahí póngale que juntamos 500 personas y tal vez 100, no lo sé, no lo puedo decir, sí. Pero la gente va a escuchar y va a querer ver qué pasa. Somos evangélicos, están sus campañas, ya van, ¿no? Pero si alguien recorre toda la ciudad poniéndole que va a estar un cantor famoso aquí terrenalmente, ¿no? Como Abel Pinto, como otros, como los grupos, o como allá que vinieron de Europa a cantar ahí, seguramente va a haber filas y filas para escuchar a personas que cantan a la vida, que cantan a lo terrenal, pero ni siquiera cantan adorando a Dios. La gente se está olvidando de Dios. Feliz de usted que está escuchando la palabra de Dios. Feliz de usted que le va a decirle a que está a tu derecha, a tu izquierda, y que hay un Dios maravilloso, y que hay un Dios precioso. Feliz de usted. Yo siempre digo y lo digo a la iglesia es un canal para que otros
también conozca a Cristo. Amén. Tú eres un canal para que otro conozca al Señor. Gloria al Señor. Bendito el día que alguien me habló de Cristo. Bendito el día que alguien me habló del Señor. Cuando hablamos con Patricio me contaba su parte de la vida. Y yo también cuando era pequeño, yo me acuerdo que yo salía afuera y miraba las estrellas. Y yo creía que más allá de donde mi vista llegaba, había un Dios supremo. Había un Dios maravilloso y me arrodillaba al lado de mi cama antes de dormir, y mi oración, que oraba todas las noches, era la oración del Padre Nuestro. Era mi oración y yo decía: Dios, acá estoy, Dios decía. Yo decía: Dios. Y con el tiempo, pasándose los años, tuve aquel encuentro con el Señor cuando mi hermano, desahuciado de la ciencia médica, sin saber lo que él tenía, a mi hermano le salieron una roncha colorada en todo el cuerpo, y como que se quemara con brasas de fuego todo el cuerpo, y esto le quemaba, le ardía, y fue a los brujos, fue a los hechiceros, fue a los doctores, hizo análisis, hizo un montón de cosas y no le salió nada. Como que no tenía nada y que no sabía lo que era lo que él tenía en la piel, todo lleno de ronchas coloradas que le quemaba, como que ponían brasa. Entonces, escuchando la radio en aquel entonces, la iglesia más cerca tal vez quedaba 15 kilómetros de nuestra casa, la iglesia por aquí y por allá. Escuchando en la radio, habló de un misionero que predicaba en la radio, donde en la iglesia de él ocurrían milagros. Y junto con mi papá, ellos decidieron viajar y tomaron sus cositas y viajaron y fueron allá en aquel lugar. Kilómetros y kilómetros viajaron. Cuando volvieron a aquel lugar, mi hermano estaba limpio de aquel problema. Ya no tenía aquellas manchas rojas en su cuerpo. Y él estaba ahí, pero sabe que cuando él volvió de aquel lugar, él dijo: bueno, estoy sano, estoy bien ahora. Total, comenzó nuevamente a seguir la rutina de la vida que él tenía. Comenzó nuevamente a seguir la vieja vida de él. Y estando arreglando el alambrado ¿cómo le dicen acá? Allá dicen potrero, piquete, ¿no lo dicen? ¿Cómo? Es arreglando el alambrado para los animales no salir. Él sintió que le quemó en el cuerpo, y cuando él mira, él ve nuevamente las ronchas coloradas que le habían sido nuevamente. Y ahí en aquel lugar, él levantó su mirada al cielo y dijo: Dios, que no me vuelva esta enfermedad. Prometo que voy a contar el testimonio, a servirte. Y se tiró allí en la grama, no importa lo que había, barro, lo que había. Y ahí dijo: Señor. Y de aquel día, él fue libre de aquella maldad, aquella hechicería que le habían hecho. Hasta hoy nunca más le vino. Dios es un Dios maravilloso. Amén. No sé en qué situación de la vida se encontrará la persona, pero a veces estamos en una situación donde no sabemos qué rumbo tomar. Pero no, hay un rumbo fijo, hay un rumbo seguro. Amén. Que no te va a fallar nunca, ¿no? Que es el rumbo de irnos a Dios. Amén. De ir al Señor. Dios no se equivoca. Dios va a abrir una puerta. Dios va a dar aquella victoria que tú necesitas. Dios, aleluya. En esta vida, por ahí tú puedes escuchar algunas prédicas donde le ofrece todo maravilla, todo de 10. Que sabe que venir a la iglesia le va a cambiar el panorama, sí va a cambiar muchas cosas. Se nos va a abrir la mente, se nos va a abrir el pensamiento, vamos a entender más las cosas. Dice la palabra que allá en el Nuevo Testamento dice que el Dios de este siglo, por eso cuando usted va a escribir Dios en el Facebook, en el WhatsApp, no lo escriba con letra minúscula, escriba con la letra mayúscula, con la D grande, porque Dios es un Dios poderoso. Amén. Porque hay otro Dios que se escribe con la minúscula, que es el Dios de este siglo. Dice que cegó el entendimiento de la gente, del pueblo. Cegó significa lo cautivó para que no crean en Dios y no le resplandezca la luz de Cristo. Y este Dios de este siglo se llama el que fue derribado de arriba, Satanás, el que perdió la batalla, que subió contra Dios. Entonces él ciega la mente de la persona para que no entienda el plan de salvación. Pero hay un Dios poderoso que puede sacar este velo y la persona puede entender y comprender el plan perfecto de Dios, cuánto Dios le ama.
Diga conmigo, Dios me ama. Dios me ama. Tal vez la persona se encuentra y no sabe qué rumbo tomar, no sabe para dónde ir. Israel estaba en una situación muy peligrosa, muy desesperante. Imagínense, sin armas, sin municiones, sin arcos, sin flechas, sin carros, sin espadas, y viendo el ejército que venía, el mar que estaba ahí, el desierto para allá, tal vez roca para allá, para donde de piedra. Toda la familia, los niños. Toda la familia de los niños era como para decirle, bueno, estamos liquidados. Pero ellos primero clamaron a Dios, Dios, acá estamos, Dios. Amén. Gracias, Señor. Y de pronto le mandaron a Moisés, ¿por qué nos sacaste? Y Moisés le dijo, tranquilos, el Dios que nos sacó de ahí, el Dios que obró que un milagro que te dieron, es el Dios que lo va a mover de este lugar también. Amén. Gloria. El Dios que lo va a llevar, porque había una promesa de llegar a una tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel, significa que fluye leche y miel, significa que vamos a tener, que vamos a degustar de la paz que tanto necesitamos. En un mundo lleno de conflictos. Ahora, volviendo a lo que estaba hablando recién, que por ahí le dicen, no, vení a la iglesia y vas a andar de día. No, cuando tú vienes a la iglesia, tú tienes a Dios de tu lado. Amén. Tú tienes a Dios de tu lado. Y al tener a Dios de tu lado, tú tienes la bendición de decir, Dios me va a dar salida a este problema. Amén. Dios me va a dar solución a este problema. Allá en Malaquías, en el último libro del Viejo Testamento, dice, y veréis la diferencia entre el que sirva a Dios y el que no le sirve. Veréis la diferencia, decía el profeta Malaquías, entre aquel que está con Dios y aquel que no está con Dios. Porque hay gente que se desespera en la vida, porque hay hogares que hoy ya están totalmente separados porque ya no soportan y se van, porque hay gente que dice ya no quiero vivir más. Pero estas personas, si vuelven su corazón a Dios, si vuelven a su vida a Dios, Dios les va a dar la victoria. Por eso la diferencia, que el que está con Dios, aunque él es perseguido, no es derrotado. Aleluya. Aunque viene la enfermedad, el Señor es su sanador. Gloria a Dios. Aunque viene la adversidad en la economía, Dios le va a dar el sustento. Amén. Dios le va a dar la salida cuando dice gloria a Dios. Y Dios sabe cómo hacerlo. Dios es un Dios perfecto. Nosotros somos fallos. Somos a veces medio dudosos. Pero Dios quiere gente que cree. Dios existe. Dios es real. Y es el galardonador de todo aquello que le buscan. Entonces, si tú buscas a Dios, cada día lo vas a conocer mejor. Eso es lo que el diablo no quiere, que tú busques a Dios. O que ustedes aprendan más de Dios. Por eso los miércoles tenemos compartimiento de la palabra y tenemos oración. Y la gente que por ahí viene a la iglesia se le va enseñando a conocer más a Dios. Es como una escuela, te vas a la escuela diciendo, porque tú vienes, eres como un niño. Por eso cuando el Señor le dijo a Pedro, apacienta mis corderos, estaba diciendo, cuida mis corderos, cuídalos, son pequeñitos, un cordero es pequeño, ¿no? Es nuevito, es tiernito. Después está la oveja, la que ha crecido, la que da lana, la que hay que apacentar también. Entonces, cuando la persona es nuevita en la fe, es como un corderito. Hay que cuidarlo, hay que apacentarlo, hay que instruirlo, para que vaya creciendo, ¿no? Conociendo a Dios cada día más, entendiendo más de Dios, conociendo más a Dios, y más allá de conocerlo, tener una experiencia con Dios. Vivir una experiencia con Dios es lo más hermoso, es lo más precioso, aleluya. Realmente tener una experiencia con Él es lo más lindo, que usted lo ha tenido, lo ha vivido en alguna oportunidad, aquella experiencia, donde lo tuviste sostener tus lágrimas y tuviste que llorar y llorar y llorar, y le dices, ¿por qué estás llorando? Estoy llorando, ¿por qué estoy llorando? ¿No? Porque Dios es algo maravilloso, algo precioso, algo tremendamente maravilloso. No sé en qué lugar tú estás, pero no te quedes en el lugar de la duda. No te quedes en el lugar de la incredulidad. No te quedes en el lugar de la desesperación. No te quedes en el lugar del yo no puedo. Dígale, esta yo me levanto.
y voy a seguir adelante, Voy a seguir adelante. porque el Señor es mi ayudador. El Señor me ayuda. Y vas a ver que lo vas a lograr. Amén. Vas a ver que vas a pasar del otro lado. El mar se va a abrir, los muros van a caer. Aleluya. Amén. Gloria. Los muros van a caer. Amén. Yo te animo a creer en Dios, no en una religión. Nosotros no predicamos religión, nosotros predicamos a Cristo. El autor de la salvación, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que sacrificó su vida en la cruz del Calvario, el que prometió volver un día a llevar a la iglesia. A este Jesús lo estamos predicando, a este Jesús lo estamos anunciando. Y queremos que la persona llegue a conocer a Dios, a conocer al Señor. En un mundo conflictivo, en un mundo bombardeado de tanta tecnología. Usted sabe que de la tecnología es cumplimiento de la palabra. Dios habló ya a Daniel. Allá en Apocalipsis dice que todo ojo lo verán. Imagina si pasa un acontecimiento allá en Europa o en Israel, ¿cómo vamos a ver acá en Argentina? Entonces, ¿cómo todos lo van a ver si nuestra vista tiene un cierto límite, nuestros ojos tienen un cierto límite? Hablamos hoy con mi hijo y decía que a través de la tecnología, a través de la internet, a través de la televisión, a través de una página de internet, vemos lo que pasa en Europa. Al momento que está pasando lo estamos viendo. A ver si todo ojo lo ve. Dios es fiel a su palabra. En aquel entonces no existía. Para llegar de Europa a Argentina hace un tiempo atrás se llevaban meses y meses de viaje. Ustedes ven en la escuela, ¿cuánto tiempo llevó Colón para venir de Europa a América? ¿Se acuerdan que le enseñaban nosotros la Santa María y la Barrera? La pinta de la niña. ¿Cuántos meses llevaba para pasar? Hoy ya te vas a Ezeiza, te subí en un jumbo y en poquitas horas estás allá en Europa. Ahora voy a probar. La tecnología ha aumentado mucho. Dice que en los últimos tiempos iba a ser así. Pero también dice que el amor de muchos iba a enfriar. Y está pasando mucho esto hoy, de enfriarse el amor de muchos. Pero diga conmigo, el amor va a crecer más en mí, va a crecer más en mi familia, más en mis hijos, más en mis hijas. Seremos una familia donde habrá mucho amor entre ellos. Amén. Dé un aplauso al Señor. Dé un aplauso al que merece toda honra, al que merece toda gloria, al que merece toda adoración. Aleluya. Te invito a colocarte en pie en esta tarde.